Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de abril del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían quién era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Eran 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Tercera vez que aparece el Señor resucitado. El Señor tuvo muchas apariciones después de su resurrección y la tuvo ante testigos que había elegido de antemano. No a todo el pueblo se manifestó, sino a aquellos que habían sido previamente elegidos. Y en este caso, fíjese, estaban aquí, estaban varios de los apóstoles, Juan y Santiago, Pedro, estaba Tomás y Natanael, el de Caná de Galilea, y algunos discípulos más. Bueno, Pedro dijo, estaba el grupo ahí, todavía no estaban, convencidos de la resurrección del Señor, dijo: vamos a pescar, voy a pescar. Vamos, dijeron todos, y allá fueron a pescar. Y parece que no les fue demasiado bien, y eso que era gente bastante experta en la pesca. Y pasó la noche y no pescaron nada. Y al amanecer, en la orilla, había alguien ahí, alguien que les pregunta algo. ¿Pescaron algo? Nada, dijeron ellos. Habían estado pescando toda la noche, o tratando de pescar. Y entonces le dice Jesús, que era el que estaba ahí resucitado: tiren la red a la derecha de la barca. Tiraron la red a la derecha y esta apareció llena de peces. Tantos peces que explotaba la red. Bueno,
Una cosa rara, ¿no es cierto? Para decir, bueno, ¿cómo? Gente que sabe pescar, gente que está toda la noche, gente que no pesca ni medio, ni un pez, y de repente, frente a una observación que les hace el Señor, resulta que había peces y cantidad de los mismos. Bueno, Juan, que era el que estaba, uno de los que estaba en el grupo, dijo, es el Señor. Y entonces Pedro, cuando oyó, es el Señor, ¿qué hizo? Se lanzó a las aguas, rumbo a la orilla en búsqueda del que estaba ahí con el fueguito preparado, y detrás, con los peces, con la red completa y llena de peces, con la barca iba el resto de los compañeros de Pedro. Y cuando llegaron estaba ya Jesús. Tenía un pez asado ahí, asándose en el fuego, tenía pan, ¿no? Los llama a comer, les pide algunos de los peces que traían ahí en la barca, y fíjese, y sí, se daban cuenta que era el Señor. Además, Juan había dicho, es el Señor, pero ninguno se animaba a preguntarle nada. Es curiosa, ¿no? La junta que se hace entre Jesús resucitado y los discípulos, que lo conocían bien, desde el punto de vista físico, sabían quién era Jesús, más bien, ¿no? Habían andado con él. Y ahora estaba ahí, y estaba resucitado, y no se ve de parte de ellos ninguna señal de asombro. Simplemente obedecen todo aquello que les dice el Señor, que muy amablemente, agasajándolos, los recibe, los invita a comer, y Él comiendo con ellos. Y los peces que trajeron, uno de los peces que trajeron, iba al fuego que el Señor había preparado. Bueno, es una manifestación, una prueba total, definitiva, ¿no es cierto? Real, de que estaba el Señor ahí, estaba con ellos, estaba haciendo algo, los estaba orientando, los estaba dando señas, les estaba, bueno, mostrando claramente que estaba otra vez con ellos, que era el mismo Jesús, y estaba ahí, junto a ellos, en el lago que ya conocían, donde habitualmente iban a pescar, y habían estado pescando, y el Señor les había hecho las señales indispensables para que la pesca fracasada por parte de ellos se hubiese convertido en un éxito. Recordemos que nuestro Señor, estando aún con ellos, les dijo en una oportunidad, te haré pescadores de hombres. Se le dijo a Pedro y en Pedro a todos, pescadores de hombres. Esa es la pesca esencial. ¿Se da cuenta? Y usted diría, bueno, sí, ilustrada parabólicamente por la pesca literal, ¿no es cierto?, que hacían ellos. Pescadores de hombres. Esa es la misión de la iglesia misionera. Esa es la misión nuestra, hermanos, ¿eh? Salgamos a las aguas del mundo y sobre todo a las aguas más profundas, a quitar de ahí tantos peces que son alimento para la vida, realmente, tantas personas que frente a la malla del cielo, echada por la fe de aquellos que con esa fe se dirigen al mundo para quitar de la muerte a tantas personas que ignoran la verdad, todos en realidad estamos muertos delante de Dios. Y cuando llega a nosotros la barca, la iglesia, con la malla del cielo, con el poder de Dios, entonces somos también como los peces pescados en las aguas literales del mundo. Somos quitados de las aguas turbulentas del mundo y entonces servimos como alimento para tantos otros que esperan de pronto vida que solamente viene de parte de aquel que nos puede dar la vida, aquel que hace las señales, aquel que nos da las indicaciones precisas para que advirtamos dónde está el lugar donde hay vida abundante, vida para nosotros, vida para todos. Pesca milagrosa, pesca verdadera, esa pesca mística, ¿no es cierto? La malla del cielo trabaja, hermanos, y el Señor resucitado se nos muestra cotidianamente, no deja de estar con nosotros. Lo que pasa es que somos
muchas veces necios, muchas veces estamos distraídos, reconcentrados en cosas que tienen que ver con lo que creemos son intereses que mejor convienen a nuestra supuesta o inventada muchas veces felicidad. Y entonces pasamos de largo frente a las señales que nos hace el autor de la vida para que nos demos cuenta que la vida está de nuevo con nosotros, que el Señor ha resucitado, que se nos muestra de múltiples formas, de todas las formas posibles, y que de modo progresivo, creciente, va haciendo notar su presencia nueva, su presencia resucitada, para que nos demos cuenta que nuestra vida también ha cambiado, que ahora tenemos a quien verdaderamente poder seguir para poder alcanzar el lugar que nos corresponde porque es el lugar que ha establecido el Dios que nos hizo desde el principio. Es el Señor, dijo Juan. Fíjese, no le preguntaban nada, pero sabían que era el Señor. Y el Señor daba pruebas suficientes de que estaba ahí, de que estaba con ellos, de que en ellos estaba la seguridad plenísima. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, nosotros estamos celebrando todavía la resurrección del Señor de manera litúrgica. Y muchas veces nuestra fe nos falla y nos impide, esa falta de fe nos impide ver al Señor que camina siempre junto a nosotros. Nos impide, es un obstáculo a la falta de fe para ese encuentro con el Señor resucitado. Es momento de, como dirían, ponernos las pilas y reconocer al Señor tanto en su persona como en su palabra. Tanto en su persona como en su palabra. El mismo Jesús, en su oración sacerdotal registrada en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, dijo: esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a tu enviado, Jesucristo. Lo reconocemos y lo conocemos. Y ahí lo vemos como es. Y finalmente lo veremos cara a cara, cuando seamos semejantes a Él. Esto es vida. Conocerlo, ya lo reconocían, es el Señor, dijeron. Tenían que crecer todavía en ese conocimiento. Sabemos, tenemos que crecer, pero es el comienzo, digamos, de una vida que no tiene fin, una vida suficientemente feliz. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de fe, tu espíritu que ilumina nuestra visión, que nos muestra con claridad aquellas cosas que deseamos ver y que son necesarias para nosotros, para nuestra vida y nuestra vida feliz. Y todo lo deseamos y lo recibimos en tu nombre, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.